Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en la compañía Trafomex. En esta ocasión vamos a revisar cómo se puede realizar un estudio de cortocircuito y de coordinación de protecciones en el software SKM Power Tools. Como primer punto vamos a revisar qué es lo que podemos hacer con este software. Si bien podemos realizar desde estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones, también podemos hacer lo que son análisis de arranque de motores, análisis de estabilidad de sistemas, análisis de armónicos, así como también análisis de estudio de arco eléctrico. La navegación en este software es muy sencilla, solamente tenemos las pestañas que podemos ver en la parte superior, dentro de las cuales se encuentran las diferentes opciones para los proyectos, documentos, edición, vistas, correr algún estudio, algún reporte, componentes, ventanas y ayuda. Podemos contar en este software desde diferentes tipos de ventanas como lo son las ventanas de reportes, que podemos encontrarlas en documentos, reportes, así como también los diferentes tipos de estudios que podemos acceder a ellos desde diferentes tipos de lugares, como pueden ser desde la pestaña de ventanas o desde otros lugares como pueden ser el intercambiar diferentes tipos de pestañas entre sí para acceder a nuestros otros elementos. Así es que vamos a comenzar a construir nuestro modelo para poder tener nuestro sistema y así podamos analizarlo con este software. Como primer punto vamos a crear un nuevo proyecto, le ponemos nuevo y vamos a ver cómo lo vamos a llamar: sistema prueba. Le damos enter y a partir de aquí van a aparecer dos ventanas adicionales que son las de nuestro diagrama unifilar, que se llama 1 line 001 de RW, y nuestro editor de componentes, donde nos van a aparecer los diferentes elementos que vayamos añadiendo al diagrama unifilar. Esta pestaña, sobre todo la de diagrama unifilar, va a ser donde más vamos a estar trabajando y podemos nosotros ver que nos podemos desplazar de izquierda a derecha con esta barra que está en la parte inferior de la ventana y también con esta otra que se encuentra en la parte derecha. También podemos desplazarnos de arriba hacia abajo dependiendo de nosotros donde nos posicionemos. Generalmente yo me posiciono en las primeras celdas o en los primeros lugares y aquí podemos nosotros hacer zoom. Podemos hacer zoom o podemos alejarnos dependiendo de todo lo que querramos abarcar en nuestro sistema. Podemos ver que tenemos una gran cantidad de área para poder crear elementos y crear sistemas muy complejos o muy sencillos dependiendo de lo que necesitemos. Así es que vamos a comenzar a crear un diagrama unifilar y esto solamente nosotros vamos a comenzar maximizando esta ventana para que podamos tener una mejor vista de lo que vamos a crear. Y ahora solamente es cuestión de presionar en el elemento que nosotros necesitemos, arrastrarlo y soltarlo. Así tenemos ya nosotros nuestra acometida de nuestra compañía suministradora de energía eléctrica. Vamos a crear un diagrama muy completo, pero sencillo también a la vez, para que podamos analizarlo rápidamente y puedas llevarte una gran idea de qué es lo que se puede hacer con este software. Así es que vamos a continuar obteniendo los buses que necesitamos para nuestro sistema. Como puedes ver, vamos a ocupar aquí 3 buses al momento y la peculiaridad que podemos observar es que mientras más vamos pegando buses, estos van añadiendo una unidad a su nombre para que podamos diferenciarlos en los reportes y podamos diferenciarlos en los estudios a los cuales vamos a estar accediendo. Así es que vamos a unirlos, solamente es arrastrar. Es muy sencillo utilizar este software y ahora no podemos crear una relación entre estos dos buses sin antes tener un elemento como una impedancia, que puede ser en este caso un transformador. Vamos a arrastrar este transformador, ya tenemos nuestro elemento. Ahora sí vamos a colocarle un bus en el secundario, vamos a espaciarlo para que no nos quede muy cerca y después podamos hacer uso de estos espacios para que no se puedan cruzar los valores que vamos a estar obteniendo en los estudios que vamos a realizar. Así es que ahora, después de colocar este transformador, tenemos un bus secundario
y vamos a colocar otro transformador que nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor comprensión de nuestro análisis que vamos a realizar, y solamente es cuestión de mover este bus para que tengamos también más espacio. Es muy sencillo utilizarlo, y posteriormente vamos a hacer, ya se me había perdido por aquí el diagrama, pero es muy fácil cuando te posiciones en la parte superior, por eso lo hago. De repente le doy clics o te puedes equivocar dándole por ahí un zoom o alejarlo y se te pierde, porque como puedes ver es demasiado grande la pantalla que tenemos para poder realizar diagramas unifilares. Entonces, si no estamos cuidando estos detalles, se nos puede perder nuestro diagrama. Y así ahora nosotros vamos a necesitar un cable y posteriormente una carga. Esta carga la vamos a conectar al cable. Casi vamos a conectar el cable que faltaba conectarlo, y ahora sí tenemos interconectado todo nuestro sistema. Es importante aclarar que, bueno, si bien lo que es el diagrama unifilar es de lo más importante que podemos nosotros encontrar en este software, porque vamos a estarlo ocupando, también podemos crear más diagramas unifilares dentro de este mismo. Vamos a nombrar nuestro diagrama unifilar como principal. Así creamos un nuevo diagrama unifilar, y para acceder al anterior que teníamos solamente nos regresamos entre pestañas. Podemos copiar este mismo, muy sencillo, control copy, y aquí está. Por alguna razón se pegó ahí, entonces hay que acceder a él. Vamos a maximizar, y ahí está nuestro. Vamos a trabajar aquí en este principal. Hay realmente muchas opciones que nos da este software que podemos nosotros aprovechar para detallar el diagrama unifilar y detallar muchas alternativas que podemos encontrar, pero no es necesario en realidad para los fines que buscamos, que son realizar un estudio de cortocircuito y coordinación en esta ocasión. Y bien, vamos a comenzar con darle datos y nombres a lo que nosotros estamos. En México pues se utiliza lo que es la Comisión Federal de Electricidad para poder tener una alimentación a las empresas, o una alimentación inclusive a todo lo que es residencial. Y bien, aquí nosotros podemos darle nombre a nuestra compañía suministradora, lo que nos proporciona la electricidad, la energía eléctrica en nuestra industria, y también podemos ver todos los componentes. Si damos nosotros en All, en la opción de All, podemos encontrar todos los elementos que hemos creado, que hemos dado de alta en nuestro unifilar. Y aquí está el de CFE, que para este caso vamos a colocar que son 13.800 volts, 13.800 volts de voltaje nominal. Vamos a colocar una potencia de cortocircuito trifásica de 200 MVA y una potencia de cortocircuito de línea tierra de 60 MVA. Tenemos que definir también el voltaje que tenemos entre los diferentes buses. Aquí vamos a colocarlo de 13.800 para que no necesitemos estar abriendo cada elemento y cerrando. Vamos a trabajar aquí, es decir, en este elemento lo vamos a colocar como 13.800, y para acceder al siguiente elemento solamente le damos aquí en donde dice su nombre, bus 002. Estábamos en el bus 001, cambiamos al bus 002 y ahora cambiamos a un voltaje de 4160.
Ya está definido. Ahora el bus número 3, ese vamos a colocarlo como 480 volts. Y llegamos al cable de baja tensión, el cual vamos a darlo de alta. En la librería que podemos nosotros acceder de este software, podemos encontrar diferentes cables. En este caso estamos en cables de cobre de baja tensión y vamos a tomar un cable genérico con el cual podamos trabajar sin ningún problema, un cable típico. Podemos nosotros tomar, por ejemplo, este de tres cables más tierra para un sistema trifásico. Vamos a usarlo y nosotros presionamos 2 veces y así se carga ya. Ahora solamente tenemos que elegir cuántos conductores en paralelo por fase necesitamos, así como la distancia del cable. En este caso pues vamos a tomar este cable de cobre con 3 alambres más tierra, 3 hilos más tierra, tipo THHN, 600 volts de línea a línea, con una distancia de 100 pies, y vamos a colocar un cable calibre 2 AWG. Así continuamos ahora con el transformador. Para este transformador pues también vamos a definir lo que es principalmente la potencia en kVA. Vamos a ponerle 1000 kVA, que es un transformador típico. Y automáticamente, como ya habíamos definido el valor de voltaje entre los buses, pues va a tomar 13800 en primario y 4160 en secundario. Y nos da la primera opción, que es un delta estrella aterrizado. Podemos cambiar nosotros a un estrella aterrizado, por ejemplo, pero en este caso vamos a dejarlo así, un delta estrella aterrizado. Podría ser inclusive un delta delta. Aquí nos marca las diferentes configuraciones, pero vamos a dejarlo de esta forma. Por otro lado, para este tipo de transformadores también podemos acceder nosotros a lo que viene configurado, a lo que viene cargado en la librería. Como podemos ver, existen ya transformadores precargados. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos un transformador en aceite, enfriado por aire, elegimos aquí esta alternativa y ya se cargan automáticamente sus datos para una potencia de 1000 kVA con una sobrecarga de 1150 kVA. Es un transformador de 13800 a 4160 volts. Eso no ha cambiado, con una corriente en el primario de 41.8 amperes, automáticamente me la da, y en el secundario de 138.8 amperes. Para esta parte de la impedancia del transformador, automáticamente ya la cargó, porque yo le dije qué tipo de transformador era al seleccionarlo de entre las opciones precargadas que tiene el software. Vamos a seguir con el transformador XF20002, y para este caso podemos nosotros hacer uso de un transformador de 500 kVA. Para este caso, para el transformador número 2, también nosotros podemos precargarlo desde la configuración que viene en nuestra librería. Supongamos para este caso que tuviéramos que utilizar un transformador tipo seco, por ejemplo. Ya tenemos nuestra selección de transformador seco y aquí podemos cambiarle si queremos que sea un transformador trifásico o de una sola fase. Para este caso vamos a elegir un transformador trifásico porque así lo marca el sistema. Tenemos un sistema trifásico, un diagrama unifilar que representa a un esquema trifásico en delta estrella aterrizada con 4160 volts en el primario y 480 en el secundario, con 69.4 amperes de corriente en el primario y 601.4 amperes de corriente en el secundario. Así tenemos nuestro transformador ya
seleccionado, la impedancia también ya está seleccionada automáticamente porque elegimos un transformador precargado. Y pues ahora pasamos con lo que es la acometida, que ya estaba definida en 200 MVA para una potencia trifásica y 60 MVA para una potencia de línea tierra de cortocircuito de 60 MVA. Y bien, ahora nada más nos queda el que podamos nosotros colocar los datos de nuestra carga. Si nosotros tuviéramos una carga, supongamos de 100 kVA o de 100 amperes, con un factor de potencia, aquí definimos el factor de potencia, supongamos que el factor de potencia para esta carga es de 0.9 en retraso y nuestro voltaje es de 480 volts. Aquí podemos elegir en qué fases está cargada esta corriente, que para el caso es A, B y C, con un sistema tipo estrella. Es una carga en estrella de 100 amperes con un factor en retraso de 0.9, 480 volts. Así ya tenemos nuestro sistema con los datos cargados. Y pues vamos ahora a correr la simulación. Le damos en Run, después en Data Block Format. Y aquí vamos a colocar primero los datos que hemos dado de alta. Como podemos apreciar en nuestra pantalla, ya se muestran los datos que hemos cargado nosotros para nuestros elementos. Por ejemplo, la potencia de acometida de cortocircuito, los datos de los transformadores, sus impedancias, XNR, todos los valores, los datos de los cables y los datos de nuestra carga, que definimos era de 100 amperes para este caso. Inclusive, como nuestro transformador es de 500 kVA, nosotros podemos cambiar esto por kVA y automáticamente cambia. Ahora bien, para que podamos obtener un estudio, podamos obtener nosotros más información de este sistema, nos vamos otra vez a la pestaña de Run, Balance System Studies. Vamos a seleccionar estas pestañas. Como puedes apreciar, nos da una o nos da otra. Para este caso, pues vamos a seleccionar análisis de flujo de carga, carga demandada y de corriente de short circuit, de cortocircuito. Lo corremos. Y ya tenemos los estudios realizados hasta el momento. Ahora solamente es cuestión de que nosotros los podamos ver. Le damos Run, Data Block Format, y aquí elegimos lo que queremos ver de nuestro sistema. Por ejemplo, si queremos ver el flujo de potencia, los datos del flujo de potencia, de flujos de potencia, pues podemos nosotros ver que nuestro sistema suministra 91.2 kilowatts a una potencia reactiva de 45.5 kVAR. Y esto mismo pasa a través del transformador XF20001 hasta llegar a nuestra carga, que requiere de 123 amperes para que tengamos nosotros nuestros 100 kVA. Bien, ahora vamos a revisar el dato de lo que es el cortocircuito. Solamente nosotros tenemos que elegir aquí entre valores de bus de falla de cortocircuito. Aplicamos y ya tenemos en nuestros buses principales cuál es la corriente de cortocircuito que tenemos en nuestros principales buses. Por ejemplo, en el bus 001 tenemos disponible una corriente de cortocircuito de 8.367 amperes trifásicos y 7.531 amperes a tierra. En el bus 002, 2.221 amperes trifásicos, 2.282 amperes a tierra. En el bus 003, 7.403 amperes
trifásicos y 8492 amperes a tierra. Así podemos nosotros tener ya nuestro cálculo de cortocircuito de la corriente de cortocircuito disponible en nuestros diferentes buses, y para revisar el estudio de coordinación de protecciones, pues todavía no tenemos nosotros qué es lo que protege a nuestros elementos, pero es muy fácil de colocar. Solamente tenemos que dar de alta otros elementos de protección, como pueden ser fusibles. Para el caso del transformador XF20001 vamos a colocar un fusible de protección, y este pues también normalmente ya se encuentra precargado en nuestro software. Ahora vamos a colocar un elemento de protección. Hay que dar un poquito más de espacio para que podamos acceder. Para proteger nosotros a nuestro segundo transformador, vamos a colocar un relevador de protecciones. Esto con la finalidad de que podamos identificar las curvas de protección de diferentes tipos de elementos, como son un fusible, un relevador de protecciones y un interruptor en baja tensión. Así bien, vamos a colocar un interruptor en baja tensión. Este lo vamos a colocar aquí para que proteja también al bus, proteja al cable y a la carga. Ahora, ¿qué debemos de realizar? Pues tenemos que seleccionar las características de estos elementos de protección, comenzando por el fusible. Vamos a la librería y aquí podemos nosotros elegir entre fusibles de bajo voltaje y de alto voltaje. En este caso vamos a elegir un fusible de alto voltaje. Vamos a elegir la marca Cutler Hammer. Y como nosotros tenemos un sistema en 13.800 volts, pues tenemos que elegir un fusible también que sea para media tensión. Vamos a elegir este fusible. Para este caso vamos a elegir el más grande, que es de 40 amperes. Bien, para proseguir en nuestra selección, pues solamente tenemos que cambiarnos entre los diferentes elementos, también desde el editor de componentes, colocando la opción de All. Ahora ya tenemos entonces seleccionado nuestro fusible de 40 amperes. Ahora vamos con el relevador de protección. Para el relevador de protección, pues podemos elegir también de la librería. Tenemos relevadores electromecánicos, electrónicos y tipo IS. Para este caso vamos a elegir electrónicos, y podemos nosotros elegir un relevador tipo GE. Todavía estamos en media tensión, pero recordemos que los relevadores pues trabajan con señales de secundarios de transformadores de corriente, así que en este caso estaríamos manejando nosotros corrientes de 5 amperes en el secundario, pero corrientes mucho más grandes en el primario cuando se trata de fallas eléctricas. Aquí vamos a elegir un relevador, por ejemplo un 745. Que es un relevador muy común. Vamos a elegir un con protección 50-51, que son sobrecorriente y sobrecorriente con retardo. Vamos a elegir este. Y bien, aquí vamos a cambiarle a 5 amperes. Supongamos que tenemos un transformador de corriente de 5 amperes. Y pues, listo. Ahora vamos a seleccionar lo que es el interruptor del lado de baja. También lo podemos seleccionar precargado, pero vemos que existen una gran cantidad de marcas que podemos elegir. Por ejemplo, algo muy común es Square D.
Y aquí pues sí tenemos interruptores mucho más pequeños que podemos utilizar para esta particularidad de esquema que tenemos. Por ejemplo, puede ser este. Perfecto. Y bien, ya tenemos seleccionados nuestros elementos de protección. Ahora seleccionamos nuestro esquema completo. Clic derecho y vete a TCC Drawing. Colocamos el nombre que sería coordinación principal. Y le damos en nuevo, con lo cual nos muestra todas las curvas. Nos pregunta que si queremos crear un nuevo diagrama unifilar y asociarlo con este TCC, que es el estudio de coordinación de protecciones. Aquí pues salieron los dos transformadores. Vamos a seleccionar para que salga solamente un transformador y no nos interrumpa nuestra curva. Bien, vamos a seleccionar solamente hasta aquí para que solamente salga un transformador. Vamos, vete a TCC, vamos a crear otro que sería el nombre de coordinación. ¿Cómo le ponemos? Coordinación 2. Le damos de nuevo, otra vez crear un nuevo diagrama y así tenemos nosotros nuestra coordinación de lo que fue el interruptor de baja tensión con nuestro relevador de protección de media tensión. Aquí tenemos lo que es la curva de daño del transformador del XF20002 y podemos ver también lo que es la curva de daño del cable que hemos elegido, que se encuentra arriba de lo que es los elementos de protección. Está muy sencillo realmente de hacer este tipo de estudios de coordinación, solamente se tiene que tener la facilidad de interpretación. Bien, pues aquí tenemos lo que es las curvas de protección de los elementos que hemos seleccionado nosotros. Por aquí podemos apreciar que se encuentra como primera curva de protección lo que es la PD0003, que es la curva de protección de nuestro interruptor seleccionado. Aquí está, y el cual debe proteger al bus, al cable y a la carga. En este caso tenemos después lo que es la curva del PD0002, la cual está protegiendo al transformador, y posterior tenemos la curva de falla del cable, el CBL0001, que está aquí, y la curva de daño del transformador, que a esta nunca debe de pegarle una falla, ¿verdad? Porque es lo más caro en nuestro sistema y lo que puede dejarnos sin posibilidad de rehabilitar el sistema eléctrico una buena cantidad de tiempo. Así es que es a lo que tenemos que proteger nuestro transformador y después nuestro cable con los elementos de protección. Aquí podemos ver inclusive que es posible proteger estos elementos. Hemos seleccionado más o menos bien nuestra coordinación de protecciones, aunque realmente simplemente seleccionamos los equipos y quedaron con los valores por default, pero estos pueden ser modificados a criterio. Así es que para que nosotros podamos tener una coordinación, pues debe de estar protegido. Si nosotros tuviéramos esta curva así, ese sistema pues no estaría protegido porque se traslapan las curvas y así podemos nosotros tener fallas, ¿verdad? Podemos tener fallas de coordinación, fallas de selectividad. Y bien, ahora algunos detalles que podemos apreciar en este esquema es que, por ejemplo, la curva de daños del cable está sobre la curva de el PD002. Entonces nuestro cable está protegido tanto por el interruptor PD003, también por el relevador de protección del transformador. Nuestro cable está protegido en ambos casos. Y también el transformador se encuentra protegido, es decir, si tuviéramos nosotros una falla de 100 amperes durante 100 segundos, pues, o tuviéramos una falla de 200 amperes durante X tiempo, por ejemplo 100 segundos, eso dañaría el transformador. Muchas gracias y hasta la próxima.